Hola estudiantes, mi nombre es Melanie, yo soy estudiante y residente de la carrera del profesorado en Ciencias de la Educación, también soy alumna de Alberto y junto a mi compañera Cecilia vamos a acompañarlos en el módulo 3 de la materia Metodología en la Investigación 2. Para eso les grabé un video explicando o refrescando algunos conceptos que ustedes estuvieron trabajando que podrán aplicar en la actividad optativa número 11. Luego van a encontrar otro video explicando puntualmente esa actividad. Espero que les sea útil y nos leemos también en los foros. Bueno, estudiantes, acá les comparto la pantalla con el PowerPoint que les preparé para explicar algunos conceptos de la actividad optativa número 11. Bien, acá tenemos las consignas que en el próximo video nos vamos a detener en el texto de Prieto, ¿sí? Para buscar algunos ejemplos, pero el objetivo de este video es recordar algunos conceptos clave. Uno de ellos es justamente la palabra concepto. Son representaciones abstractas de una realidad observable, son instrumentos para expresar una representación mental de la realidad. En el proceso de investigación, estos conceptos, por su grado de abstracción, no pueden ser directamente abordados en el campo empírico. Por eso es necesario pasar a un nivel más concreto de trabajo. Y ese nivel más concreto de trabajo son las variables. ¿Sí? Los conceptos deben transformarse en aspectos de la realidad que sean observables, y estas son las variables. Las mismas se van a medir de alguna forma en una investigación. Se caracterizan por ser características o cualidades de la realidad susceptibles de adoptar diferentes valores. Es decir, pueden variar de un individuo u objeto a otro o dentro del mismo individuo u objeto bajo el transcurso de un periodo de tiempo. Por ejemplo, el estado civil puede variar de un individuo a otro o también puede cambiar en el mismo individuo si se considera un periodo prolongado de tiempo. Bien. La variable debe tener la posibilidad de asumir diferentes valores, aunque para un caso determinado tenga valor fijo. Por ejemplo, el nivel educativo de una persona en un momento dado es único, aunque esa cualidad varía de un sujeto a otro. Se utiliza la palabra valor en sentido amplio, no limitado a una magnitud numérica, sino como sinónimo de categoría de la variable. Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta para realizar esta actividad es el de operacionalizar. Esta etapa es fundamental en el proceso de investigación. El proceso de operacionalización consiste en la transformación de conceptos y proposiciones teóricas en variables. En el extremo más abstracto de este proceso están los conceptos teóricos y en el menos los referentes empíricos directos o indicadores. El proceso parte de la definición conceptual de los constructos teóricos, ¿sí? ¿Qué es un constructo? Es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un cierto problema científico, que luego permitirá señalar los criterios y operaciones que se deban realizar para abordarlos en el plano empírico, y así determinar si se está en presencia u ausencia del fenómeno al que hace referencia el concepto. Deben definirse los términos incluidos en las hipótesis, ya que no todos los conceptos son entendidos de la misma manera por todas las personas. En esta etapa se realiza la definición teórica a través de la abstracción científica y se expresa en la definición de los términos básicos del marco teórico. Pero en tanto estas definiciones no relacionan directamente los conceptos con la realidad, para utilizarlos en un proceso de investigación empírico es necesario elaborar una definición operacional. La definición operacional específica cómo se sabe cuál es la manifestación empírica que se asocia a un concepto determinado en un proceso de investigación concreto. Bien, estas sirven de puente entre los constructos, las hipótesis, las proposiciones teóricas y la base observacional o las observaciones que realizamos. Otro de los conceptos a tener en cuenta es el de dimensiones, ¿sí? Las dimensiones o subconceptos son propiedades latentes del concepto no observables empíricamente aún. La descomposición del concepto en sus dimensiones es el primer paso en el proceso de operacionalización.
Y otro de los conceptos es el de indicadores. Un indicador de una variable es otra variable que traduce la primera al plano empírico. Reciben este nombre porque indican o son indicios de otras variables más generales y por eso de su existencia se puede inferir la concurrencia de dichas variables más abstractas de las que son signo y con las que están relacionadas. Son los correlatos empíricos de las variables que se intentan medir, son sus expresiones concretas, prácticas, medibles. Es decir, son las propiedades manifiestas que se hallan empíricamente relacionadas con una propiedad latente o no observable de modo directo. Seleccionar indicadores para cada dimensión no es una tarea fácil. El principal problema es lograr la mayor correspondencia entre el sistema conceptual y el empírico, y de ese modo alcanzar resultados válidos y confiables acerca del fenómeno que se quiere medir. Otro concepto importante es el de índice. Son indicadores complejos, ¿sí?, que resumen un conjunto de indicadores. Hay dos tipos, sumatorios simples y ponderados. Los sumatorios simples son aquellos en los cuales los indicadores tienen el mismo peso y los ponderados son a los que se les otorga un peso diferente, se ponderan, ¿sí?, los diferentes indicadores en función de la influencia relativa que cada uno tiene con respecto a la variable tomada en su conjunto. El índice brinda una información fragmentaria, parcial, que debe ser integrada o sintetizada para obtener un valor único y final que exprese lo que ocurre con la variable en la realidad. Y por último, el concepto de codificar. Cuando nosotros realizamos cuestionarios, viene la fase del recuento de las respuestas. Cuando las respuestas son numéricas, no hay ninguna dificultad, ¿sí?, como la edad, el número de hijos. Pero cuando las preguntas han tenido una contestación no numérica, es preciso traducir esas respuestas a números. Y ese proceso se lo conoce como codificación. Bueno, al recordar estos conceptos ya estamos listos para poder realizar la actividad número 11. En el próximo video les voy a explicar, o voy a intentar ayudarlos un poco, guiándolos en esta actividad puntualmente. Los espero en el próximo video.